Sobre los polos de nuestro planeta actúa una fuerza invisible. Fue teorizada hace décadas, mucho antes de que pudiéramos medirla directamente. Y es esta energía global la que da forma a nuestra atmósfera y lanza partículas cargadas al espacio. De hecho, también explica por qué algunos planetas acaban siendo completamente inhabitables. Se le conoce como el campo ambipolar, y es una fuerza tan fundamental para la Tierra como lo son la gravedad o el campo magnético. Aunque para que la vida en la Tierra sea posible, más nos vale que no sea demasiado intensa. Gracias a los últimos avances de la misión Endurance de la NASA, los científicos han podido resolver un misterio que llevaba más de 60 años sin respuesta. Por primera vez han conseguido medir el campo ambipolar, demostrando así que nuestro planeta cuenta con un tercer campo energético global. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy a desentrañar el misterio del campo eléctrico ambipolar de la Tierra, un fenómeno que no solo impulsa el viento polar, sino que también juega un papel crucial en que nuestro planeta sea habitable. El campo magnético de la Tierra, representado en este vídeo como capas de líneas parecidas a una cebolla, actúa como un escudo que protege nuestra atmósfera frente a la peligrosa energía solar y los dañinos rayos cósmicos. Y el campo gravitatorio, que aquí aparece como ese resplandor blanco que rodea nuestro planeta, no solo nos mantiene pegados al suelo y evita que la atmósfera se escape al espacio, sino que además nos da datos muy valiosos para estudiar el cambio climático, el aumento del nivel del mar, la circulación oceánica y mucho más. Como puedes ver, tanto el campo magnético como el campo gravitatorio son esenciales para que nuestro planeta sea habitable. Y ahora, con la publicación de un artículo el 28 de agosto de 2024 en la revista Nature, tenemos por fin evidencia directa de un tercer campo energético, el campo ambipolar. Para entender de qué va esto, tenemos que hablar del plasma. Al igual que los sólidos, los líquidos o los gases, el plasma es otro estado de la materia. De hecho, representa el 99% de toda la materia conocida del universo. El plasma está formado por partículas ionizadas. Y sí, el plasma también está detrás de fenómenos bastante conocidos aquí en la Tierra, como la aurora boreal o los rayos. El plasma puede formarse cuando la densidad del gas atmosférico es lo suficientemente baja como para permitir sus condiciones. Esto ocurre aproximadamente a unos 90 kilómetros sobre la superficie terrestre. Ese plasma está compuesto por partículas extremadamente ligeras y rápidas que quedan atrapadas siguiendo las líneas del campo magnético terrestre mientras se alejan del planeta. En la mayor parte de la Tierra, el plasma se topa con una especie de barrera que limita su fuga al espacio. Esa barrera se conoce como la plasmapausa. En esta región, el plasma gira al mismo tiempo que la Tierra siguiendo las líneas cerradas del campo magnético. Hasta mediados de los años 60, el modelo dominante del campo magnético de nuestro planeta asumía que todas las líneas eran cerradas y que el plasma permanecía atrapado dentro. ¿Y qué fue lo que cambió? Pues que salimos al espacio. En los años 60, las primeras sondas espaciales que sobrevolaron los polos norte y sur de nuestro planeta detectaron algo sorprendente: un viento supersónico de partículas cargadas, es decir, plasma que escapaba al espacio, entre ellas iones de hidrógeno y oxígeno con carga positiva. Este descubrimiento hizo que muchos científicos se empezaran a plantear si el modelo del campo magnético terrestre debía tener una cola abierta, en lugar de cerrada como se pensaba hasta entonces. Por aquel entonces ya se sabía que nuestra atmósfera perdía algunas partículas hacia el espacio por un proceso llamado escape térmico. Básicamente, esto ocurre cuando la energía del Sol calienta las partículas de la atmósfera lo suficiente como para que alcancen la velocidad de escape, superen la gravedad de la Tierra y se marchen. Es algo parecido a lo que pasa cuando el agua hierve y el vapor se sale. Así que no resultaba raro que algunas partículas escapasen al espacio. Pero había algo que no terminaba de cuadrar. Si la energía del Sol fuese la única causa del escape atmosférico, cabría esperar que las partículas que se escapan al espacio estuviesen calientes. Sin embargo, muchas de las que se detectaron en ese flujo eran en realidad frías, sin señales de haber recibido calor, y aún así se desplazaban a velocidades supersónicas. Esto llevó a los científicos a plantear la existencia de otra fuerza invisible que estuviese detrás de este fenómeno. Y en 1968 se acuñó el término viento polar
para describirlo, lo que dio pie a nuevas investigaciones y teorías sobre sus causas y efectos. Fue entonces cuando surgió la idea de un campo eléctrico a escala planetaria como explicación para ese viento polar. Pero claro, en los años 60 se pensaba que esa fuerza era demasiado débil como para detectarla, y no iban desencaminados. El potencial eléctrico era tan bajo que harían falta instrumentos ultrasensibles para medirlo, tecnología que no se inventaría hasta varias décadas después. El interés por medir el campo ambipolar de la Tierra resurgió con fuerza en 2016, gracias a una pista clave obtenida por la misión Venus Express de la Agencia Espacial Europea. Una de las razones por las que la Tierra es un planeta habitable es gracias a su agua. En cambio, Venus es hoy un mundo seco, estéril y totalmente árido. Sin embargo, hay indicios de que hace miles de millones de años, Venus pudo tener agua en abundancia, al igual que la Tierra en la actualidad. Y eso nos deja con una pregunta muy inquietante. Si Venus alguna vez tuvo agua, ¿a dónde fue a parar? La misión Venus Express de la ESA ofreció una posible explicación cuando detectó un potencial eléctrico de 10 voltios alrededor de Venus, al menos 5 veces más de lo que se esperaba. Esto supuso la primera medición exitosa de un campo eléctrico en cualquier planeta, incluida la propia Tierra. Ese campo eléctrico que rodea a Venus podría ser lo bastante fuerte como para arrastrar iones con carga positiva fuera de su atmósfera, como el oxígeno. Básicamente, succionaría los ingredientes esenciales del agua como si fuera una especie de aspiradora cósmica, expulsándolos al espacio. Con el paso del tiempo, este mecanismo podría haber sido clave en la pérdida del agua que una vez abundó en Venus. Y claro, eso nos lleva a una pregunta mucho más cercana a casa. ¿Tiene la Tierra un campo eléctrico similar? Y si lo tiene, ¿por qué nosotros sí hemos conservado el agua? El potencial eléctrico que se midió alrededor de Venus era de unos 10 voltios. Para que te hagas una idea, una batería de coche estándar tiene unos 12 voltios. En cambio, los científicos estimaban que el potencial eléctrico de la Tierra sería de apenas 0,3 voltios, algo parecido al de una pila de botón como las que se usan en relojes, es decir, unas 25 veces más débil que el de Venus. Y esta diferencia podría ser una de las claves por las que la Tierra ha conseguido retener su agua. Esta hipótesis fue precisamente lo que inspiró al equipo de la misión Endurance de la NASA a desarrollar un nuevo tipo de instrumento científico, el espectrómetro de fotoelectrones. Este dispositivo está diseñado para medir la velocidad de los electrones que escapan de la atmósfera terrestre, como una forma indirecta de calcular el potencial eléctrico de nuestro planeta. Antes hablábamos del escape atmosférico, y mencioné que las partículas pueden abandonar nuestra atmósfera cuando alcanzan la velocidad de escape, una velocidad muy específica y predecible. Pero esa velocidad debería reducirse ligeramente debido al potencial eléctrico de la Tierra. Así que, midiendo ese pequeño efecto de desaceleración en el apogeo, es decir, el punto más lejano de la órbita de Endurance respecto a la Tierra, el instrumento podría determinar la intensidad del campo eléctrico que rodea nuestro planeta. Claro, un instrumento tan sensible necesitaba ser lanzado desde el lugar y en el momento exacto, para tener alguna posibilidad de éxito en la observación, y el sitio elegido fue el Svalbard Rocket Range, la base de lanzamiento más al norte del mundo, situada en Svalbard, Noruega, un archipiélago del Océano Ártico. Desde allí, el equipo de la NASA pudo lanzar el instrumento a bordo de un cohete suborbital, atravesando el polo magnético norte de la Tierra. Y el 11 de mayo de 2022, el equipo internacional de científicos lo consiguió. La misión se llama Endurance, en honor al barco que llevó a la tripulación de Ernest Shackleton en su intento de 1914 por llegar al Polo Sur y cruzar la Antártida. El cohete suborbital alcanzó una altitud de 768 kilómetros, recogiendo datos a lo largo de 518 kilómetros antes de amerizar 19 minutos después en el mar de Groenlandia. Durante su trayecto, el instrumento registró una variación de 0,55 voltios en el potencial eléctrico, entre los 250 y los 768 kilómetros de altitud. El científico espacial Glyn Collinson, investigador principal de la misión Endurance, lo explicó así. Aunque medio voltio pueda parecer prácticamente nada, de hecho es apenas la fuerza de una pila de reloj, es justo la cantidad necesaria para explicar el fenómeno del viento polar terrestre.
Esta fue la primera medición directa jamás realizada del campo eléctrico de la Tierra, y marcó un momento clave en nuestra comprensión de esta energía fundamental que actúa a escala planetaria. El campo ambipolar existe en lo que se conoce como la ionosfera, una región que se extiende a lo largo de 3 de las 5 capas principales de nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera se divide en 5 capas principales. La troposfera, también conocida como atmósfera inferior, alcanza solo unos 20 kilómetros sobre la superficie terrestre y es donde ocurre la mayor parte del clima. Luego está la estratosfera, que se extiende hasta unos 50 kilómetros y contiene la mayor parte del ozono de nuestro planeta, el cual nos protege de la radiación ultravioleta del Sol. Esta capa tiene muy poca circulación y es también por donde vuelan los aviones comerciales. Por encima de la estratosfera se encuentra la mesosfera, que se extiende hasta unos 85 kilómetros. Es aquí donde los meteoritos suelen arder al entrar a la atmósfera, ya que las capas más densas de esta región son lo suficientemente gruesas como para frenarlos. Es dentro de las zonas más altas de la mesosfera donde comienza la ionosfera, pero su influencia va mucho más allá. A partir de unos 80 kilómetros sobre la superficie terrestre, en la mesosfera, la ionosfera se extiende hacia el exterior a través de toda la termosfera, desde aproximadamente 85 hasta 600 kilómetros de altitud. Esta es la región donde ocurren las auroras y donde la radiación ultravioleta y de rayos X de alta energía es absorbida, generando partículas cargadas. Finalmente, la ionosfera termina en la parte inferior de la exosfera, que comienza alrededor de los 600 kilómetros y se extiende hasta unos 10.000 kilómetros sobre la superficie terrestre, donde se desvanece en el espacio exterior. La exosfera es también donde orbitan muchos de los satélites alrededor de nuestro planeta. Como puedes ver, la ionosfera comienza a unos 80 kilómetros sobre el nivel del mar y se extiende cientos de kilómetros hacia el espacio, superponiéndose con la magnetosfera terrestre, una región espacial que rodea a la Tierra. Y es dentro de esta vasta región de la ionosfera donde encontramos el campo ambipolar, que se cree comienza alrededor de los 250 kilómetros de altitud. Aunque la mayor parte de nuestra atmósfera está compuesta por nitrógeno, en la parte alta de la ionosfera predominan elementos mucho más ligeros, como el oxígeno, el hidrógeno y el helio. Cuando los fotones del Sol chocan con estos elementos en las capas superiores, pueden arrancar electrones en un proceso llamado ionización, dejando tras de sí partículas con carga positiva, quedando los iones y electrones con carga negativa. Debido a que cargas opuestas se atraen, los electrones negativos y los iones positivos quedan unidos, enlazados por un campo eléctrico. Este campo eléctrico es en realidad una parte fundamental del campo ambipolar. Los electrones son tan ligeros que con la mínima fuerza pueden salir despedidos hacia el espacio, mientras que los iones que pesan alrededor de 1800 veces más que un electrón se ven atraídos hacia el suelo por la gravedad. Este tira y afloja subatómico sucede en ambas direcciones, pero el empuje hacia arriba de los electrones energizados es lo suficientemente fuerte como para vencer ligeramente la gravedad que actúa sobre los iones. Esta presión hacia afuera de los electrones ionosféricos es lo que genera el campo ambipolar, representado aquí como ese brillo azul centelleante alrededor de nuestro planeta. Esta fuerza hacia arriba hincha la ionosfera y acelera a algunos iones hasta darles la suficiente velocidad para escapar de la atmósfera, dando lugar al viento polar a lo largo de las líneas del campo magnético en nuestros polos. Además, el campo ambipolar logra acelerar el plasma sin calentarlo, lo que explica por qué los científicos detectaron plasma frío escapando de la ionosfera. La naturaleza bidireccional de la interacción entre iones y electrones es lo que da nombre al campo. El prefijo latino ambi significa ambos y polar se refiere a las regiones polares, donde el efecto de este campo eléctrico es más fuerte. Collinson, el investigador principal de la misión Endurance, lo definió como un agente del caos, porque arranca partículas de nuestra atmósfera y las expulsa al espacio. Los iones de hidrógeno constituyen la mayor parte del viento polar. Son tan ligeros que la fuerza hacia arriba del campo ambipolar sobre estos iones de hidrógeno es 10,6 veces más fuerte que la gravedad, lo que hace que estos iones aceleren a velocidades supersónicas y escapen de nuestra atmósfera por encima de los polos magnéticos terrestres. Los físicos han descubierto que nuestro planeta pierde aproximadamente 3 kilos de hidrógeno cada segundo, lo que equivale a unas 95.000 toneladas al año.
Además, la Tierra también pierde alrededor de 50 gramos de helio por segundo, lo que es lo mismo a unas 1.600 toneladas de helio al año, una cantidad menor, pero aún así medible, junto con una cantidad mucho más pequeña de otros gases como el oxígeno. Sin embargo, no todo esto se debe al viento polar. Esta pérdida atmosférica ocurre por una combinación de factores, entre ellos la fuga térmica y otros mecanismos no térmicos, como el propio viento polar. Pero no te preocupes. Aunque cada día nuestro planeta pierde cientos de toneladas de atmósfera hacia el espacio, no estamos ni cerca de quedarnos sin aire. No nos quedaremos sin oxígeno en un plazo de 1.000 millones de años. Y será otro 1.000 millones de años después de eso antes de que nuestros océanos se hayan quedado sin la mayor parte de su hidrógeno. Dentro de unos 4.000 millones de años, nuestro planeta podría parecerse mucho a como es Venus ahora. Toda el agua se habrá evaporado y el efecto invernadero será tan intenso que fundirá hasta las rocas, dejando la Tierra como un mundo seco y sin vida. Ten en cuenta que los humanos modernos llevamos solo unos 300.000 años en este planeta. Nuestra especie tendría que existir más de 3.300 veces ese tiempo para estar aquí dentro de 1.000 millones de años. Aunque esto no sea muy relevante en escalas de tiempo humanas, sigue siendo interesante pararse a pensarlo. Y aunque los iones de hidrógeno sean los más ligeros y los que más escapan con el viento polar, partículas más pesadas también reciben un empujón gracias al campo eléctrico ambipolar, ayudando a moldear la estructura y dinámica de nuestra atmósfera. Pero, ¿cómo ocurre exactamente? Ahora que ya hemos medido el campo ambipolar, los científicos pueden investigar todas las formas en que este campo influye en nuestra atmósfera. Por ejemplo, los iones de oxígeno, que son bastante pesados, llegan a pesar la mitad cuando están inmersos en el campo ambipolar de 0,55 voltios. Este efecto hace que la altura característica de la ionosfera aumente un 271%, lo que significa que nuestra atmósfera puede mantenerse más densa a mayores alturas de lo que sería posible sin esta influencia. El descubrimiento y la medición del campo ambipolar por parte de la misión Endurance también nos ha dado una clave fundamental para entender por qué la Tierra ha podido conservar gran parte de su agua hasta ahora, mientras que nuestro planeta vecino, Venus, no ha tenido la misma suerte. Se teoriza que cualquier planeta con atmósfera podría tener también un campo eléctrico, y seguro recuerdas que antes mencioné que el potencial eléctrico de Venus se midió en unos 10 voltios. Es decir, unas 18 veces más fuerte que el campo ambipolar de nuestro propio planeta. Aunque la Tierra pierde un flujo constante de partículas hacia el espacio, tanto por el viento polar como por otros mecanismos de escape atmosférico, este efecto habría sido mucho más acusado en Venus debido a su mayor potencial eléctrico, lo que llevó a la pérdida de partículas más pesadas, como las que forman el agua. El hecho de que nuestro campo ambipolar sea tan débil puede ser una parte clave de por qué la Tierra ha logrado mantener sus reservas de agua. Apenas estamos empezando a explorar en profundidad cómo el campo ambipolar ha influido en nuestro planeta y en la vida. Por eso, los científicos de Endurance ya han anunciado que hay planes para hacer más mediciones en el futuro. Al igual que la misión anterior, el nuevo cohete llevará el nombre de un antiguo explorador ártico, el Resolute, un barco que partió a explorar el Ártico en 1850. Ahora que por fin hemos confirmado y medido la fuerza del campo ambipolar y con una misión de seguimiento ya en marcha para recoger más datos, los científicos pueden empezar a plantearse preguntas más grandes y emocionantes, como qué significa todo esto para la dinámica atmosférica compleja de la Tierra y cómo ayuda a gobernar la evolución planetaria. ¿No te parece que los posibles descubrimientos que nos esperan con esta investigación son verdaderamente electrificantes? Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.